Me llamo Héctor Ramírez, tengo 66 años y he pasado la mayor parte de mi vida arreglando relojes en un pequeño taller en el centro de Morelia. Dicen que los relojeros somos gente rara obsesionada con los detalles mínimos, con esas piezas diminutas que nadie nota, pero que sostienen el movimiento entero de un reloj. Tal vez por eso me costó tanto aceptar que en mi propia vida había engranes gastados, dientes torcidos y resortes a punto de romperse sin que yo lo notara. A veces creemos que lo que arreglamos para otros también funciona en casa, pero la realidad es distinta. Yo pensaba que mi matrimonio con Lucía era sólido, que los años compartidos habían engrasado nuestras rutinas y que ya nada podía sorprendernos. Después de todo, habíamos criado juntos a nuestra hija Paula, habíamos visto crecer a nuestra nietecita Camila, y hasta la fecha seguíamos desayunando pan dulce con café de olla todas las mañanas en la misma mesa de madera heredada de mis padres. Nada me hacía sospechar que esa rutina tan cómoda podía esconder una traición. Todo empezó un jueves de marzo, un día aparentemente normal. Me desperté temprano, como siempre le di cuerda a un reloj de péndulo que llevaba semanas atrasado, y después preparé un frasco de cajeta casera. La idea era pasar por casa de Paula y dejarle el dulce para que Camila lo probara en la merienda. La niña apenas tenía 6 años, pero ya adoraba ese sabor y me llamaba abuelo repostero. Salí de casa con el corazón contento manejando mi viejo Tsuru blanco por las calles arboladas de Morelia. Era temporada de jacarandas, esas flores moradas que alfombran las banquetas y que me hacen pensar en la paciencia del tiempo. Un árbol tarda décadas en crecer y un segundo en soltar la lluvia de pétalos. El trayecto era corto, 15 minutos hasta la colonia donde vivía mi hija con Rodrigo, su esposo. Rodrigo era abogado joven de esos que siempre llevan corbata y creen que saben más que todos. A mí nunca me cayó mal del todo, pero tampoco me inspiraba plena confianza. Había algo en su manera de hablar, como si siempre estuviera en un juicio aunque conversara de fútbol. Aún así, por amor a mi hija, trataba de verlo con buenos ojos. Lucía, en cambio, lo defendía con entusiasmo. Es un muchacho brillante. Héctor, dale chance. Yo asentía porque así es la vida de pareja, uno cede, otro empuja. Pero ese día la corazonada me dijo otra cosa. Al doblar la esquina vi algo que me detuvo el pulso. El sedán negro de Rodrigo estaba estacionado en la cochera de la casa y eran apenas las 11 de la mañana de un jueves laboral. «Híjole, ¿qué hace aquí?», murmuré. Rodrigo me había dicho la semana anterior que esa semana estaría ocupado en audiencias casi todos los días. Lucía también me había repetido que tenía juicios pesados. Entonces, ¿por qué diablos su coche estaba ahí? Frené unos metros adelante, apagué el motor y me quedé sentado sintiendo ese nudo en el estómago que avisa que algo anda mal. No quería pensar lo peor, pero el cuerpo sabe antes que la mente. Caminé despacio hacia el portón de hierro. No hice ruido. Aprendí de chico a pisar sin chocar las suelas contra el suelo. Las cortinas del ventanal estaban medio corridas, dejando una rendija por donde se colaba la luz. Me acerqué con cuidado y miré adentro. Lo que vi me heló la sangre. Lucía estaba sentada en el sofá, no con la postura tensa de una ama de casa que atiende visitas, sino relajada con las piernas cruzadas como en su propia sala. A su lado, Rodrigo, mi yerno, hojeaba un fajo de papeles. No eran recibos de luz ni contratos de clientes. Yo conocía demasiado bien ese formato, eran formularios de divorcio. Sentí un mareo. ¿Divorcio? ¿De quién? ¿Para qué? ¿Quién? Mi primera reacción fue pensar que Rodrigo le pedía ayuda a Lucía para algún caso, pero pronto escuché la frase que me dejó frío. «¿Seguro que él no sospecha nada?», preguntó Rodrigo acomodándose la corbata. «Héctor nunca sospecha nada», respondió Lucía con un tono que jamás le había escuchado, mitad confianza, mitad desprecio. «Está ocupado con sus relojes viejos, con las clases que da los fines de semana. No se fija en nada». Tragué saliva. El mundo me dio vueltas. Era como si de pronto los engranes de mi vida se trabaran todos al mismo tiempo. Me aferré al portón, las rodillas me temblaban. Lucía, la mujer con la que compartí más de 30 años, hablaba de mí como de un anciano ingenuo, al que podían engañar con facilidad. Rodrigo hojeó los papeles y dijo: «Perfecto.
Entonces seguimos el plan. Entramos con incompatibilidad de caracteres y con la nueva ley seguro conseguimos la mitad de todo. La casa, los ahorros, hasta el terreno en las afueras. Lucía asintió. Y el taller también, no. Rodrigo sonrió. Ese está a nombre de él, pero podemos alegar inversiones conjuntas. Con un buen juez nos cae una buena indemnización. Cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Mi casa, la que heredé de mis padres, la que pinté con mis manos donde crecieron mi hija y mi nieta, la estaban negociando como si fuera un auto usado. Mi cuenta de ahorros, los dólares que guardé poco a poco arreglando relojes, enseñando a jóvenes aprendices, querían partirla en dos como si no significara nada. Sentí rabia, pero sobre todo un frío extraño. Era la traición servida en la mesa de mi propia sangre. Los escuché reír bajito como cómplices de una travesura. Rodrigo agregó: «No se preocupe, suegra, él siempre ha sido predecible». Esa palabra se me quedó clavada, predecible. Como si mi vida entera pudiera resumirse en una rutina aburrida que ahora les servía para robarme sin que yo lo notara. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y me alejé sin hacer ruido. Volví a mi coche con las piernas flojas como si aprendiera a caminar de nuevo. Saqué mi celular y con la voz temblorosa grabé un audio para mí mismo relatando lo que acababa de ver. Sabía que tenía que documentar todo antes de que los recuerdos se mezclaran. El camino de regreso fueron 15 minutos interminables. En cada semáforo la palabra resonaba predecible, predecible. Al llegar a casa me senté en la mesa de la cocina y lloré como no lloraba desde que murió mi padre. Pero esas lágrimas no eran de tristeza únicamente. Había algo más, un calor seco en el pecho, la rabia fría del que entiende que lo han traicionado de frente. Y en ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. Me quedé solo en la cocina viendo el vapor del café de olla subir como si fueran señales de humo que nadie iba a leer. Y mientras sorbía a sorbitos pequeños, repetí en mi cabeza esa palabra que me habían estampado como etiqueta barata, predecible. Predecible, yo pensé, y me miré las manos curtidas, llenas de minúsculas cicatrices de pinzas y destornilladores. Manos que habían devuelto a la vida relojes que otros daban por muertos. Un relojero no se adelanta a girar un tornillo primero. Abre, limpia, observa, identifica la pieza que falla. Si aprietas donde no es, rompes el eje. Si engrasas de más, ahogas el movimiento. Así que me enjugué la cara, inhalé hondo y me prometí a mí mismo no hacer ninguna escena, no en ese momento. Iba a mirar mi vida como si fuera un mecanismo fino con lupa, con paciencia y con método. Lo primero fue ordenar los pensamientos. Saqué una carpeta vieja donde guardaba notas de alumnos de fin de semana y tracé 4 apartados con plumón negro. Pruebas, movimientos, cronología y plan. En pruebas escribí audio 1, conversación. Lucía Rodrigo, sofá casa de Paula. En movimientos, verificar retiros, transferencias, compras inusuales, últimos 3 meses. En cronología, jueves 11:05 am. Veo el sedán, 11:10 am. Escucho conversación, 11:45 am. Grabo audio personal en coche. 12:05 pm. Llego a casa. Y en plan, dejé la línea en blanco respirando para no temblar. Tomé el teléfono y marqué a Maribel, mi hermana de Querétaro, contadora jubilada de esas que revisan 3 veces el mismo renglón antes de firmar. «¿Qué pasó, carnal?», contestó con su voz de siempre mitad regaño, mitad abrazo. «Mari, necesito que me escuches sin interrumpir, por favor», dije y le solté con pausas todo lo que había visto y oído. Del otro lado, primero hubo silencio, luego un bufido que la conocía bien. «¡Qué poca madre!». Sí, respondí, pero si algo me enseñaste es que el coraje sin orden no sirve. ¿Qué hago? Héctor.1 Inventario de bienes a tu nombre antes del matrimonio y de los que adquiriste con tu lana del taller. Escrituras, facturas, fotos. Estados de cuenta viejos. Punto 2. Abre mañana mismo una cuenta a tu nombre en otro banco si puedes. Mueve ahí lo que sea estrictamente tuyo y no digas nada. Punto 3. Ve al banco de la cuenta conjunta y pide que te impriman movimientos detallados de los últimos 6 meses.
Si encuentras retiros sospechosos, tienes base para solicitar bloqueo temporal por movimientos irregulares. Punto 4. Busca asesoría legal discreta. Nada de primos ni amigos del barrio. Alguien serio. Y lo emocional, pregunté casi en broma para no llorar. Lo emocional lo lloras conmigo el domingo. Hoy eres relojero frío, metódico, silencioso. Ándale, pues dije, y noté que mi voz ya no vibraba como hacía un rato. Colgué y me puse manos a la obra. Abrí el viejo baúl donde guardaba las cosas importantes. La escritura de la casa heredada de mis padres. Fotos de cuando la remodelé con mis propias manos. Facturas del torno, la prensa a la lupa, el juego de destornilladores suizos. Tomé fotos con el celular y las subí a una carpeta en la nube que titulé con humor negro Manual de Rescate. Fui al cuarto y con el respeto que se le tiene a lo que un día fue amor, abrí el closet de Lucía. No buscaba traicionar intimidades, buscaba proteger lo que me corresponde. En el bolsillo de un saco encontré un ticket de motel en la salida a Pátzcuaro 2 semanas atrás de 12 a 5, y me tembló otra vez el pulso, pero ya no de sorpresa, sino de confirmación. En el cajón de su mesita de noche había una lista de compras escrita con letra ajena: cortinas, sala tapete pequeño, sábanas king. Cafetera. Eso no era para nuestra casa. Nuestra cafetera italiana escupe café de olla desde hace años, y nuestras sábanas, aunque gastadas, huelen a lavanda. Doblé el papel y lo metí a la carpeta Pruebas. A media tarde llamé al banco, pedí cita para el día siguiente y decidí como prueba cruzada marcar al taller de Rodrigo. Contestó Mario, un muchacho que alguna vez aprendió conmigo a cambiar ejes de segundero. ¡Qué milagro, don Héctor!, dijo contento. «Oye, hijo, ¿está Rodrigo por ahí?», pregunté midiendo el tono. Se fue temprano, como a las 2. Dijo que tenía cuestiones personales. «¿Ofrezco recado?». «No, gracias, hijo. Échale ganas». Colgué y anoté en cronología 2:00 p.m. Rodrigo no estaba en el despacho. El cuerpo te pide salir corriendo a gritar verdades, pero yo recordé una imagen de taller cuando una espiral se enreda. Si tiras de golpe, la deformas más. Hay que tomarla con pinzas, ir soltando vuelta por vuelta hasta que recupere su forma. A las 4:15 agarré las llaves del Tsuru y manejé hasta la casa de Paula. No quise espiar otra vez. Estacioné enfrente con el periódico sobre el volante como quien espera a alguien. A las 4:20 se abrió la puerta, Lucía se asomó. Primero miró a ambos lados, se acomodó el cabello y salió Rodrigo detrás sin prisa, con una sonrisa que no era de yerno sino de amante. Ella le ajustó la corbata con el gesto íntimo de quien ya no finge y él le rozó la mano con descaro. Subieron al sedán y se fueron con esa calma que tienen los que creen que nadie los ve. No los seguí. No necesitaba más. Di la vuelta a la cuadra para despejar la cabeza y, como mandadas por el destino, me topé con doña Panchita, la vecina chismosa, pero, hay que decirlo, atenta a todo. Estaba en el portón conversando con alguien por el celular y alcancé a escuchar cuando decía: «Pues yo digo que ya casi, pero que lo hagan bien, no vaya a ser que pierdan en la repartición». Me vio y me saludó con ese cantito de barrio: «Don Héctor, qué gusto». Igualmente, doña Pancha, respondí sonriendo y seguí de largo. Uno tiene que saber cuándo valen las palabras y cuándo valen los silencios. Regresé a casa y escribí en Pruebas avistamiento 16-20H, cercanía física evidente. Luego me serví un plato de frijoles, calenté tortillas y me propuse comer sin atragantarme. No es sana la justicia si llega con el estómago vacío, me dijo un maestro una vez y hoy me acordé. Al anochecer, Lucía entró como si nada. Dejó el bolso, me dio un beso rápido en la mejilla. Inhaló el olor del café de olla y soltó su guión. «Estuvo pesado, amor, un cliente necio». «Ándale, seguramente», dije sin sarcasmo, y le serví la cena. Hablamos de trivialidades y me sorprendió descubrir que podía sostener la mirada sin que se me notara el mar que tenía dentro. Después se fue a bañar y yo llamé a doña Rosa, la directora jubilada que dirige el pequeño taller comunitario donde a veces doy clases. Le pedí con franqueza que me enseñara a usar bien la grabadora del celular, a guardar archivos en la nube, a ordenar evidencias. «Mañana te espero en la escuelita a las 9», dijo, «y traes a Camila si quieres. Julia, mi nieta, anda fascinada con enseñar cosas de tecnología».
Dormí mal, la verdad, pero dormí. A la mañana siguiente, puntual como péndulo, me presenté en la escuelita. Julia me explicó con paciencia cómo activar grabaciones discretas, cómo renombrar archivos, cómo enviarlos a una carpeta segura. Doña Rosa me miró con esos ojos de abuela que ya lo han visto todo y me dijo: Héctor, no vas a ganar si te enojas, vas a ganar si te ordenas y vas a enseñar a tu nieta que la dignidad no se negocia. A mediodía pasé por una tienda de seguridad del centro. Buenas tardes, joven. ¿Tendrás una grabadora pequeñita de esas que parecen USB?, pregunté. Sí, don, esta tiene buena calidad y dura varias horas, respondió el dependiente. ¿Cuánto? 8,000 pesos, dijo, y me dolió la cifra, pero más me dolía la posibilidad de perder mi casa y mi nombre, así que saqué la tarjeta y pagué. Al salir sostuve el aparatito entre los dedos como si fuera una llave nueva para un reloj antiguo. De regreso pasé por el banco. El gerente don José me conocía por los años de cliente cumplido. ¿Cómo le va, don Héctor? Digamos que con el tiempo descompuesto le dije medio en broma. Le pedí los movimientos detallados de la cuenta conjunta de los últimos 6 meses y cuando me los entregó me fui a una mesa de la cafetería de enfrente con una pluma y un resaltador. Al tercer estado de cuenta ya tenía el patrón retiros en ventanilla por cantidades pequeñas y regulares. Transferencias a una cuenta desconocida cada viernes por la tarde, compras en tiendas de regalos y decoración. Sumé como buen relojero que cuenta dientes de engrane. La cifra me escupió a la cara: $15,000 en 3 meses, mi ahorro de años convertido en nido para otros. Me ardieron los ojos, pero me repetí la consigna: no arrebates, registra. Con toda esa información volví a mi taller, cerré la cortina metálica, prendí la lámpara de banco y extendí sobre la mesa mi vida como si fuera un reloj abierto: tickets, fotos, audios, estados de cuenta. Empecé a trazar la cronología fina minuto a minuto porque los jueces, como los relojes, odian las vaguedades. Luego marqué a Maribel: hermana, tengo material. ¿Tú conoces a alguien serio que no se asuste con pleitos familiares? Me pasó el contacto de un abogado de Pátzcuaro, licenciado Esteban Cortés, de los que hablan poco y hacen mucho, dijo. Lo llamé y me dio cita para el viernes por la mañana en una cafetería discreta. Colgué y me quedé un rato mirando la lupa. Pensé en Paula y en Camila, en cómo blindarlas del veneno sin convertir la casa en un campo de batalla. Decidí visitarlas esa misma tarde. Llegué con una bolsa de pan dulce y un frasco nuevo de cajeta. Abuelo, gritó Camila corriendo a abrazarme. Trajiste de la rica la más rica, dije, y le hice una trenza con el cabello. Paula me miró con cariño cansado. ¿Todo bien, papá? Quise decirle todo, pero recordé el consejo de Julia. Actúa normal si quieres ver cómo se desenreda la madeja. Hablamos de la escuela, del trabajo de Paula en el banco de un festival de la colonia. Camila, en su inocencia, soltó de pronto: abuelo, ¿por qué el licenciado viene cuando mi papá no está? Sentí que el tiempo se detenía un instante, como cuando el escape se queda sin impulso. Paula se tensó. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Yo lo veo. Toca el timbre y luego se va rápido. La abracé y cambié de tema con una historia vieja del taller. Me despedí con un beso en la frente de ambas y prometí volver el domingo con paletas de tamarindo. De vuelta en casa preparé el equipo, la grabadora cabía perfecta en la bocamanga de una camisa. Hice pruebas, caminé, levanté el brazo como si me rascara, tosí. La voz se escuchaba clara. Escribí en plan 1, reunir evidencias sólidas, 48 ver a Esteban, evaluar bloqueo de cuentas. 3. Provocar conversación con Lucía Rodri para obtener admisiones. 4. Guardar calma frente a Paula, proteger a Camila. Me sentí por primera vez desde el golpe como el artesano que ante un reloj desajustado sabe que todavía se puede regresar a la hora correcta si no se rompe nada en el intento. Esa noche, cuando Lucía se acostó a mi lado, yo ya no era el hombre que se creía blindado por la costumbre. Era un viejo relojero con una misión: salvar su casa, su nombre y el tiempo de su nieta. Cerré los ojos y me prometí que al amanecer daría el siguiente paso sin titubear, porque el tiempo, ese juez silencioso, no perdona a los que llegan tarde a su propia defensa. El viernes amanecí con los nervios tensos como espiral vieja, pero también con una determinación que no había sentido en años.
A las 8:30 ya estaba sentado en la cafetería acordada con el licenciado Esteban Cortés, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y gafas gruesas que le daban ese aire de profesor universitario. Llegó puntual, saludó con un apretón firme y se sentó frente a mí. Don Héctor, su hermana, me contó lo básico, pero quiero que me explique usted todo desde el principio. Detalles, horas, palabras. Los jueces no creen en sospechas, creen en pruebas. Saqué mi carpeta y la abrí como quien abre un reloj de bolsillo antiguo. Le mostré los tickets, los audios, las fotos, las notas cronológicas. Esteban hojeó cada hoja con calma, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, me miró serio. En 25 años de profesión, pocas veces he visto un caso tan bien documentado. Tiene usted material no solo para defenderse, sino para contraatacar. Lo primero es proteger lo que es suyo. Su casa heredada está blindada. La escritura es clara y anterior al matrimonio. Pero las cuentas conjuntas hay que congelarlas de inmediato para evitar más fugas. Yo mismo prepararé la solicitud al banco. Lo segundo, podemos presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados contra Rodrigo por uso indebido de información familiar. Técnicamente, usted podría considerarse cliente cuando le pidió consejos, y eso es una violación grave. Tercero, vamos a provocar que ellos mismos se delaten. Cuando sientan que pierden el control del dinero, cometerán errores. Tomé aire y asentí. Licenciado, hágalo. No quiero venganza, quiero justicia. Quiero que mi nieta crezca sin la idea de que la mentira es normal. Esteban sonrió apenas. Esa es la mejor motivación. Le aviso el lunes a primera hora, estaremos en el banco bloqueando todo. Mientras tanto, siga actuando como si nada pasara. Que crean que tienen la ventaja. El golpe debe ser quirúrgico. Ese fin de semana lo pasé en silencio jugando con Camila, reparando un viejo reloj cucú con ella en el regazo. Cada tic-tac me recordaba que se acercaba la hora de la verdad. El domingo preparé un almuerzo familiar, carne asada, tortillas hechas a mano, guacamole con aguacate criollo. Vinieron todos, Lucía, Rodrigo, Paula y la niña. Me esmeré en la mesa, puse el mantel bueno y la vajilla guardada para ocasiones especiales. Durante la comida observé cada gesto, las miradas rápidas entre Lucía y Rodrigo, la forma en que se sonreían, creyendo que nadie los notaba, el silencio incómodo de Paula que intuía pero no confirmaba. «Qué rico todo, papá», dijo ella con esfuerzo. Yo levanté la copa y respondí. «Tal vez sea la última vez que estemos todos juntos en esta mesa. A veces la vida cambia de golpe». Hubo un silencio pesado. Lucía tosió, Rodrigo intentó cambiar de tema preguntando por el banco de Paula, y yo sonreí como quien guarda un secreto. Cuando se fueron, lavé los platos despacio, sabiendo que al día siguiente mi vida giraría hacia otro rumbo. El lunes a las 8 en punto estaba en la sucursal bancaria con Esteban. En 15 minutos las cuentas conjuntas quedaron congeladas, las tarjetas inhabilitadas, los ahorros bloqueados hasta nuevo aviso. Salí del banco con un peso menos en los hombros. A las 10:15 sonó mi teléfono. Era Lucía, voz alterada. «Héctor, estoy en el banco desde hace 1 hora. No me dejan retirar. Dicen que las cuentas están bloqueadas». «¿Hiciste algo?», yo fingí desconcierto. «¿Bloqueadas?». «Qué raro», voy a preguntar al gerente. Colgué y miré al licenciado. Él sonrió satisfecho. «Ya mordieron el anzuelo. Espere la segunda llamada». A las 11 sonó de nuevo, esta vez era Rodrigo. «Suegro, me contó Lucía que hay problemas en el banco. ¿Quiere que pase por su casa para revisar los documentos?» «Tal vez yo pueda ayudar». Fingí alivio. «Ándale. Pues vente, aquí te espero». Preparé la sala como escenario de juicio. Coloqué la carpeta abierta sobre la mesa, el grabador oculto en la repisa, los estados de cuenta resaltados en amarillo. A los 20 minutos tocaron el timbre. Entraron Rodrigo y Lucía sonrientes pero tensos. «Suegro, cuénteme, ¿qué pasó?», empezó Rodrigo adoptando su tono profesional. Yo puse cara de viejito confundido. «Mire, joven, en el banco dijeron algo de movimientos irregulares, retiros pequeños». «Yo no entiendo esas cosas. ¿Usted cree que alguien podría estar moviendo nuestro dinero?». Vi un destello en sus ojos, una duda rápida. «Tal vez sea un error, déjeme revisar». Entonces apreté el botón del grabador y la voz que salió fue la suya grabada días antes. «Con la nueva ley, seguro conseguimos la mitad de todo». El silencio fue brutal. Lucía palideció.
Rodrigo abrió la boca sin palabras. Yo los miré fijo y saqué otro papel, el ticket del motel. Lo puse sobre la mesa. ¿Y esto? ¿Y esta lista de compras para un departamento que no es el nuestro? Nadie contestó. En ese momento entró Paula, a quien había citado discretamente. Se quedó de piedra al ver la escena, los papeles, la cara desencajada de su madre y su esposo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz quebrada. Yo le extendí la carpeta. «Hija, tu padre no es predecible como creen. Es paciente y ahora es tu testigo. Mira por ti misma». Paula leyó, escuchó fragmentos de grabaciones, vio los recibos. Se llevó las manos a la cabeza y lloró. «No puedo creerlo, mamá». Tú también. Lucía bajó la mirada, incapaz de hablar. Rodrigo intentó justificar. «Esto no es lo que parece». Pero yo lo interrumpí con calma. «Claro que lo es. Ustedes planearon despojarme, usar a la niña como excusa, borrar 35 años de vida. Pero se equivocaron de víctima. Subestimaron a un relojero». Saqué entonces un documento preparado por Esteban, un acuerdo de separación consensual donde Rodrigo renunciaba a cualquier derecho sobre mi casa heredada y se comprometía a no acercarse salvo en cuestiones relacionadas con la nieta. También estaba la queja lista para el colegio de abogados. «Dos caminos», dije con voz firme. «O firman y se van con lo suyo, o enfrentamos esto en tribunales y pierden todo hasta la licencia profesional». Rodrigo tragó saliva. Lucía intentó llorar, pero ya no quedaban lágrimas convincentes. Paula se mantuvo en pie con la dignidad rota, pero firme. El silencio se alargó. Finalmente, Rodrigo tomó la pluma y firmó los 3 ejemplares. «No quiero más escándalos», murmuró. Lucía lo siguió derrotada. A la hora salieron con una maleta pequeña. No hubo gritos ni escenas, solo el ruido seco de la puerta cerrándose. Me quedé en la sala con Paula y Camila, que llegó de la escuela poco después y me abrazó sin entender del todo. El licenciado Esteban guardó los documentos en su portafolio y me dio una palmada en el hombro. «Hizo usted lo correcto. Ahora viene la reconstrucción». Yo miré el reloj cucú que acababa de reparar. Marcaba la 1 de la tarde puntual, como si la vida quisiera recordarme que siempre se puede volver a poner en hora. Cuando la puerta se cerró detrás de Lucía y Rodrigo, la casa quedó en un silencio espeso distinto al de otras noches. No era ese silencio de costumbre cuando uno termina de cenar y la televisión suena bajito en la sala. Era un silencio nuevo, limpio como el de un reloj recién aceitado que aún no empieza a andar, pero promete hacerlo con fuerza. Me quedé sentado en el sillón mirando los papeles firmados, repasando con la yema de los dedos cada firma, cada sello, cada línea. Era el final de una época y el principio de otra, aunque todavía me costaba creerlo. Paula se acercó con los ojos rojos, me abrazó fuerte y dijo: «Papá, perdóname, no supe ver nada». Le acaricié el cabello como cuando era niña y respondí: «No tienes nada que perdonar, hija. Tú también fuiste víctima de su engaño. Lo importante es que ahora abrimos los ojos y no dejamos que sigan lastimando a Camila». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí con el sueño pesado de quien ya no tiene que fingir. Los días siguientes fueron de acomodo. Fui al taller, cerré la cortina y me puse a limpiar herramientas, ordenar cajones, revisar relojes pendientes. El trabajo manual es terapia. Cada tornillo que ajustaba era como una herida que cerraba. Paula venía por las tardes con Camila, que preguntaba 1000 cosas, algunas ingenuas, otras punzantes. «Abuelo, ¿por qué ya no viene la abuela?», Lucía me soltó un día mientras pintábamos. «Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas, mija, y es mejor que cada quien viva en su casa cuando ya no se respetan», respondí con voz serena. Ella frunció el ceño, pero luego siguió pintando flores moradas y entendí que los niños sienten la verdad, aunque no la entiendan completa. Al mes, Paula tomó una decisión valiente, pidió transferencia en el banco para trabajar en una sucursal más cerca de mi casa. «Así puedo estar contigo y con Camila sin depender de nadie», me explicó. Yo la apoyé sin dudar. Empezamos a compartir el mismo techo. Ella y la niña ocuparon el cuarto grande del fondo, yo mantuve mi habitación y el cuarto de huéspedes lo transformamos en un pequeño salón de clases. Allí puse una mesa larga, sillas, una pizarra vieja y varios relojes descompuestos que guardaba. Comencé a recibir alumnos de la colonia, jóvenes con ganas de aprender un oficio.
Camila se convirtió en mi asistente, repartía galletas, servía agua, se sentía importante. Verla sonreír en medio de todo el caos era la prueba de que íbamos por buen camino. Mientras tanto, las noticias de Lucía y Rodrigo llegaban por los chismes de doña Panchita, que la señora se fue a Guadalajara, que trabaja de secretaria en un despacho chico que anda apagada. De Rodrigo supe que vendió su coche, que dejó el despacho donde lo respetaban y se fue a Tijuana buscando empezar de cero. No me alegré, tampoco me dolió. Simplemente confirmé lo que siempre creí: quien construye sobre mentiras termina caminando sobre arena. 6 meses después, la vida había tomado otro ritmo. Paula estaba más tranquila, concentrada en su trabajo y en Camila. La niña iba a terapia infantil y un día me trajo un dibujo nuevo. Era una familia de 3. Ella en medio, su mamá a un lado y yo al otro, todos de la mano bajo un árbol de jacaranda. En la esquina no había viejito llorando, ni figuras escondidas, solo colores vivos y sonrisas grandes. Guardé ese dibujo en mi carpeta, no como prueba legal, sino como testimonio de que habíamos sobrevivido. Mi taller también floreció. Algunos muchachos que llegaban con problemas de conducta aprendieron a tener paciencia arreglando relojes. Yo les decía: un engrane fuera de lugar arruina todo, igual que una mentira en la vida. Ellos me escuchaban y asentían, y yo sentía que mi experiencia, por dura que fuera, servía para algo. La casa se llenó de voces, de risas, de olor a café y pan dulce. Ya no había sombras de sospecha en los rincones. Un día Rodrigo llamó por teléfono. Contestó Paula y yo escuché desde la cocina. Él pedía hablar con Camila, decía que quería verla, que extrañaba a la niña. Paula, con una firmeza que me llenó de orgullo, respondió: cuando estés listo para enfrentar las consecuencias de tus actos sin hacerte la víctima, quizá podamos hablar. Mientras tanto, Camila necesita paz. Colgó sin temblar. La miré y le dije: hija, acabas de ajustar el reloj mejor que yo. Con el tiempo dejé de sentir rabia. Comprendí que odiar consume más energía que reparar. Me quedé con lo que vale mi hija, mi nieta, mi casa, mis relojes y mi dignidad. Algunas noches, cuando el barrio se calla y solo se oyen grillos, salgo al portón, miro las estrellas y pienso en lo que pasó. Perdí una esposa, perdí un yerno, pero gané algo más grande: el respeto por mí mismo y la certeza de que siempre hay una segunda oportunidad si uno se atreve a defenderla. Y ese es el mensaje que quiero dejar. La vida es como un reloj con piezas pequeñas que parecen insignificantes, pero sostienen todo el movimiento. Si un engrane se desgasta, hay que abrir, limpiar y ajustar aunque duela. No se puede seguir adelante con el mecanismo sucio. Cuando alguien traiciona, cuando alguien pretende borrar tu historia, no se trata de venganza, sino de dignidad. No tengas miedo de defender lo que es tuyo, no tengas miedo de empezar de nuevo. Porque el tiempo, ese juez silencioso, siempre premia al que se atreve a poner su vida en hora. Los meses siguieron su curso, y como el péndulo que vuelve a balancearse después de un tropiezo, la vida en casa tomó un ritmo nuevo. A veces me parecía increíble lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo. De pasar noches en vela con la angustia de perderlo todo, ahora despertaba cada mañana con el olor a café de olla y el bullicio de Camila preparando su mochila para la escuela. Paula, más serena, había recuperado color en las mejillas. Ya no tenía esa sombra en los ojos de quien presiente una tormenta en casa. Había aprendido a sonreír otra vez, y eso era el mayor regalo que podía recibir como padre. El taller del abuelo Héctor se convirtió en punto de reunión. Llegaban jóvenes de distintos barrios con relojes heredados, algunos casi oxidados, y me pedían que les enseñara a darles vida. Yo les respondía: la clave no está en la fuerza, sino en la paciencia. Cada engrane tiene su lugar, como cada decisión en la vida. Si fuerzas, rompes; si te apresuras, desajustas. Ellos asentían, y yo veía en sus ojos que no solo entendían de relojes, sino también de dignidad. Camila se sentía orgullosa de ser mi asistente. A veces me decía con voz seria: abuelo, este reloj necesita amor, no solo aceite. Y yo me reía pensando que con 6 años ya había aprendido más que muchos adultos. Un sábado cualquiera, doña Panchita me detuvo en la esquina. Don Héctor,
¡Qué bárbaro! Toda la colonia habla de cómo puso en su lugar a la abogada y al licenciado. Mis respetos. Yo sonreí sin presumir. No se trata de venganza, doña Pancha, se trata de que uno no puede permitir que le quiten lo que ha sudado tantos años. Ella chasqueó la lengua y me dio una palmada en el hombro. Pues usted dio ejemplo, ojalá más hombres fueran así de firmes. Caminé a casa pensando que quizá mi historia contada de boca en boca servía de advertencia para otros. De Lucía supe poco, apenas lo que la gente contaba, que se había ido a Guadalajara, que trabajaba de secretaria, que había perdido brillo. No la odiaba, pero tampoco la extrañaba. Su lugar en mi vida estaba vacío como un engrane retirado que ya no forma parte del mecanismo. De Rodrigo supe que se fue a Tijuana, que intentaba rehacer su carrera sin éxito. Un día llamó otra vez, esta vez directamente a mí. «Suegro, perdón, solo quiero hablar con Camila», dijo con voz cansada. Respondí firme. «Primero aprende a ser hombre, Rodrigo, y después vemos si mereces hablar con mi nieta. La niña no necesita promesas rotas, necesita paz». Colgó sin más. No sentí satisfacción, solo una calma profunda había puesto límite, y lo había hecho sin gritar. Con el paso del tiempo, mi casa volvió a llenarse de risas. Paula, Camila y yo formamos un pequeño equipo. Los domingos íbamos al mercado a comprar ingredientes para cajeta o pan dulce, y Camila insistía en elegir sabores raros de paletas de hielo. «Hoy quiero de tamarindo con chile», decía, y terminábamos todos riendo con la boca pintada de rojo. Esos momentos sencillos se convirtieron en mi tesoro más grande. Una tarde, mientras arreglaba un reloj de bolsillo antiguo, pensé en todo lo vivido. Comprendí que la traición, por dura que sea, no te destruye si tienes el valor de mirarla de frente. Lo que te destruye es el miedo a actuar. Yo había tardado en darme cuenta, pero al final lo hice. Y aprendí que la vida, como un reloj, siempre puede volver a marcar la hora correcta si uno se atreve a abrirla, limpiarla y ajustarla. Un día en el taller, un alumno de 17 años me contó que su novia le pedía dinero todo el tiempo y nunca le devolvía. Lo vi preocupado y le dije: «Mira, hijo, cuando alguien te respeta, no abusa de tu confianza. Y cuando alguien abusa de tu confianza es porque no te respeta. Es así de simple. No dejes que te quiten tu tiempo ni tu dignidad». El muchacho asintió y se fue pensativo. Me sentí satisfecho. Lo que aprendí a golpes estaba sirviendo para otros. En las noches después de cenar salía al portón a mirar las estrellas. Pensaba en mi padre, en cómo me enseñó a valorar lo que se construye con trabajo honesto. Pensaba en mi madre, que me dejó la casa que ahora defendí con uñas y dientes. Pensaba en la cadena de generaciones que hicieron posible que yo estuviera ahí vivo, fuerte, rodeado de amor verdadero. Y me decía a mí mismo que no valía la pena gastar energía odiando. La energía había que usarla en construir, en enseñar, en amar. Así poco a poco entendí la lección más importante de mi vida. Nunca eres demasiado viejo para defenderte. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La dignidad no tiene fecha de caducidad. A los 66 años descubrí que podía ser perfectamente feliz con lo que tengo: mi hija, mi nieta, mis relojes y mi libertad. No necesito más. Y a quienes escuchan esta historia les dejo un consejo: no permitan que los llamen predecibles como insulto. Sean pacientes, sí, pero no ciegos. Sean metódicos, sí, pero no ingenuos. Cuando la traición toque su puerta, no respondan con rabia ciega, sino con pruebas, con dignidad y con calma. Porque cuando uno aprende a defender lo suyo, la vida marca una segunda oportunidad, y esa hora siempre vale la pena vivirla. El reloj de pared de la cocina marcaba las 7 de la mañana cuando desperté con el canto de los pájaros afuera. Era lunes, día común para cualquiera, pero para mí cada inicio de semana tenía un sabor distinto desde que todo cambió. Abrí la ventana, respiré el aire fresco y pensé en lo lejos que había quedado aquella sensación de derrota. Ahora cada día era una victoria silenciosa. Preparé café de olla, como siempre, tostadas con mantequilla y frijoles refritos. Paula se alistaba para el banco y Camila corría de un lado a otro buscando sus cuadernos. La rutina era la misma de antes, pero el ambiente era nuevo, ya no había sombras en los rincones, ya no había secretos flotando en el aire. En el taller los alumnos llegaban con más entusiasmo que nunca.
Algunos traían relojes de pulsera heredados de sus abuelos, otros compraban piezas viejas en el tianguis para aprender a repararlas. Yo los guiaba con paciencia. No se desesperen, muchachos. Un reloj no se arregla a golpes, se arregla con calma. Igual la vida, cuando se complica, no hay que romperla, hay que entenderla. Veía cómo esas palabras caían como semillas en sus cabezas y me sentía orgulloso de sembrar no solo técnica, sino también valores. Camila, siempre atenta, repartía galletas y agua. A veces se sentaba en mis piernas a observar preguntando: «¿Ese engrane es el corazón del reloj, abuelo?». Yo le respondía: «El corazón eres tú, mi niña. Lo demás son piezas que giran a tu alrededor». Ella sonreía convencida de que la metáfora era verdad absoluta. A mediados de año, Paula decidió inscribirse a un curso de actualización en el banco. «Quiero crecer, papá. Quiero que Camila vea que su madre también lucha por un futuro mejor». Yo asentí con orgullo. Esa determinación me recordó que a pesar del golpe recibido, ella había heredado la fuerza de la familia. Camila, por su parte, comenzó a dibujar escenas felices, casas con colores vivos, familias tomadas de la mano, relojes con manecillas doradas que siempre marcaban la misma hora, las 3 de la tarde, la hora en que salía de la escuela y corría a mi taller. Guardé varios de esos dibujos en mi carpeta, no como pruebas legales esta vez, sino como recuerdos de que habíamos recuperado la paz. De Lucía y Rodrigo llegaban noticias dispersas. Que él intentaba abrir un despacho en Tijuana sin éxito, que ella trabajaba como auxiliar administrativa en Guadalajara sin el prestigio que había soñado. Algunos vecinos preguntaban si sentía rabia. Respondía siempre lo mismo: «No siento lástima. La vida no se construye con trampas porque tarde o temprano se desmorona. Aprendí que no vale la pena gastar energía en odiar. Esa energía debía invertirse en arreglar relojes, en cocinar cajeta para Camila, en cuidar mi jardín de jacarandas». Un día cualquiera, mientras caminábamos por la plaza de Morelia, Camila me tomó de la mano y preguntó: «Abuelo, ¿tú estás feliz así solo?». Me detuve, la miré a los ojos y respondí: «No estoy solo. Mi amor, estoy contigo y con tu mamá. Y eso es todo lo que necesito». Ella sonrió satisfecha y corrió a comprar una paleta de tamarindo. Ese instante me confirmó que la felicidad no depende de lo que perdiste, sino de lo que decidiste cuidar. Las tardes se volvieron rituales. Paula llegaba del banco, yo servía café. Camila contaba historias de la escuela. Después de cenar salía al portón a mirar las estrellas. Allí pensaba en mi vida como en un reloj que había sido abierto, revisado y ajustado. Había perdido piezas, sí, pero las esenciales seguían intactas: el amor, la dignidad y la capacidad de enseñar. Y eso bastaba para que el tiempo siguiera corriendo con fuerza. Algunas personas del barrio, enteradas de mi historia, me pedían consejo. Una vecina, por ejemplo, sospechaba que su esposo escondía dinero. Le dije: «Haz lo mismo que yo. Observa, documenta, no actúes con rabia, actúa con pruebas». La verdad siempre se impone cuando uno la sostiene con calma. Otra vez un joven me confesó que lo habían traicionado en la amistad. Le respondí: «No temas perder a quien no supo valorar tu confianza. Teme perder tu dignidad por callar». Poco a poco me convertí, sin proponérmelo, en consejero de la colonia, y descubrí que mis palabras tenían eco porque estaban respaldadas por experiencia vivida. Una tarde lluviosa, Paula se me acercó con lágrimas en los ojos. «Papá, gracias. Si no fuera por ti, yo seguiría creyendo en una mentira. Me enseñaste que la fortaleza no está en aguantar, sino en poner límites». La abracé con fuerza. «Hija, el límite es como el marco de un reloj, sostiene todo para que no se desborde. Tú aprendiste a ponerlo a tiempo y eso te hace más fuerte». Nos quedamos en silencio escuchando la lluvia golpear el techo de lámina del taller. Pasó un año desde aquel día en que descubrí la traición. Celebramos con un pastel sencillo, velas y un reloj de chocolate que Camila insistió en decorar. «Es para que recuerdes que tu vida volvió a estar en hora, abuelo», dijo mientras soplaba las velas conmigo. Paula aplaudía emocionada. Yo miré a ambas y sentí un nudo en la garganta. La vida me había arrebatado una parte, pero me había devuelto otra más valiosa. Hoy, al contar esta historia, quiero dejar un mensaje claro.
No permitan que los llamen predecibles como sinónimo de ingenuos. Sean pacientes, sí, pero también atentos. No teman defender lo que es suyo. No teman empezar de nuevo a cualquier edad, porque la dignidad no envejece. Y si algo aprendí es que cuando el tiempo parece roto, uno mismo puede abrir el reloj de su vida, limpiar la suciedad, engrasar con amor y volver a ponerlo en hora. Así termina mi relato. No con venganza, sino con paz. No con odio, sino con enseñanza. Porque la vida, como un reloj, siempre sigue andando, y lo importante es decidir en qué hora quieres vivir. Yo elegí vivir en la hora de la dignidad, y esa es la mejor hora de todas.